Dale al play. Moi ben. Bueno, antes de nada quería presentar a Kailas, moitos de vos a coñecedes. En galego me entendes? Perfecto. E algúns de vos non. Entonces, bueno, eu coñezo a Kailas no ano 2002, me parece. Vale, viña de outra escola, totalmente diferente. E empecé a ir a clases con él nunha asociación de vecinos que olía a pintura, óleo, disolvente, en bouzas e os xoves ou así, hacia o verán, pois como estábamos na zona de Bouzas, pois subía olor a pescaditos fritos, o sea que era un ambiente menos lógico que te podías encontrar. E ainda que había resistencia, había algo que me fixo permanecer aí, que cando Kailas dá a explicación, transmite a enseñanza con verdad. Por iso é o representante de Madaba aquí. Aparte da súa longa trayectoria, ¿no? E todo eso, ¿no? Que algún de vos xa sabedes. Pois é o representante de Madaba porque cando transmite a enseñanza de Madaba, do noso maestro, e a enseñanza da escola, é unha enseñanza con verdad. E iso foi o que me fixo quedarme aí nese lugar de todo menos yógico, ¿no? Así que, bueno, pues creo que estamos todos, esto es un privilegio, os que estáis aquí, poder pues escoitar a enseñanza con verdad. Así que muchísimas gracias y nada, pues todos teus. ¿Hasta qué hora tenemos? ¿Hasta ahora tenemos para irnos a comer? ¿Qué hora? ¿Como más tarde? Hombre, que está allí a las 2, le dije. Si vale. No le cambio, si no le llamo, ¿eh? No, porque luego tenemos que estar aquí a las 3, algo que me siente por la tarde. O sea, vale, como más tarde, como muy tarde, a las 2 menos cuarto. Vale. Para que nos dé tiempo. Sí. Igual en 5 minutos termino y ya está, ¿eh? Bueno. Bueno, tengo. Sí, gracias. Bueno, pues vamos a hablar de yoga entonces, ¿no? Todos sois yoguistas, menos, no sé si tú que acabas de aterrizar aquí. Sí, yo practicaba yoga. Practicas yoga también, muy bien. Sí. Pues me alegro mucho de ello, Cuando en cierta ocasión escuché hablar a Madaba de la ciencia del yoga, pues claro, yo tenía la idea del yoga hasta ese momento de todo menos de ciencia, porque ¿qué entendemos por ciencia? Matemáticas, física, química, me gusta o no me gusta. ¿Ah? Y claro, me quedé un poquito impactado con el concepto de la ciencia del yoga, ¿no? Pero escuchándole a él cómo explicaba todo esto, me di cuenta de que efectivamente podíamos considerar a la experiencia de yoga como una experiencia científica, ¿no? Cuando decimos que en los anuncios de la televisión, por ejemplo, que dice científicamente comprobado que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Cuando repites la experiencia en las mismas circunstancias y el resultado que da siempre es el mismo, ¿no? Es como que está controlado quiere decir, siempre el resultado desemboca en lo mismo, ¿no? Bueno, pues con la experiencia de yoga pasa algo parecido también, ¿no? En el sentido de que, bueno, cada uno vamos por la vida con nuestra cada unada, ¿sí? Cada uno venimos de un sitio, de una forma de ser y de vivir las experiencias de la vida diferentes, pero cuando entras en contacto con el yoga, algo ocurre ahí, ¿no? Algo empieza a cambiar, algo empieza a moverse dentro de uno y hacia eso, hacia donde se mueve la vida de un individuo cuando entra en contacto con el yoga, siempre es la misma dirección, siempre la misma dirección. Si es que realmente es yoga lo que encuentra, porque ahora con el nombre de yoga se hace cualquier cosa, casi cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la fortuna de contar con una escuela que es la escuela Sanatana Dharma, fundada por Madaba hace muchísimo tiempo y que tiene bien claro hacia dónde apunta la experiencia de yoga. No hay duda ninguna. Y para decir que estamos haciendo yoga, pues bueno, lo que hacemos tiene que irnos llevando poco a poco en esa dirección. Si nos lleva en otra dirección es yoga, no es yoga, es otra cosa. Puede ser igual de interesante, igual de bueno, puede ser muy práctico, puede ser muy divertido. Hay gente que va a yoga para encontrarse con sus vecinas, para tomarse algo después, pasar un rato y ya está, ¿sí? Como decía una el otro día en casa,
Bueno, como la hora de Macarame no me venía bien, pues me apunté a la clase de yoga. Joder, como si fuera lo mismo ir a Macarame que a clase de yoga, ¿no? Bueno, pues afortunadamente a esta mujer le ocurrió también un poquito como a Sanja, ¿no? Que se encontró con algo que no esperaba y que de pronto pues empezó a ver claridad donde antes había oscuridad, confusión, falta de entendimiento y mucho, ¿cómo diría yo? Mucho chirriar de las cosas de la vida. ¿No os pasa eso a veces? Que ves o te pasa o ocurre alguien a tu alrededor y dices, ¿esto cómo puede ser? ¿Pero por qué pasan estas cosas? ¿O cómo es que a mí? ¿O cómo es que al otro? ¿Sí? Como que te chirrían las experiencias de la vida, ¿no? Bueno, pues la experiencia del yoga tiene que servirnos para que esos chirridos vayan desapareciendo. No para que nos dé todo igual y demos por bueno cualquier cosa, sino porque comprendemos el sentido de todo. Y eso es muy importante, es muy importante. Siempre explico en clase que la comprensión, que es sinónimo de sabiduría, nos da un poquito de respeto decir, vamos a convertirnos en personas sabias, como que no fuera con nosotros, ¿sí? Pero lo de comprender es como más familiar, más asequible, por eso igual sí puedo, ¿no? Lo de sabio igual me queda grande, pero lo de comprender como que es más humano, más nuestro, ¿no? Bueno, pues vamos a tratar de ir acercándonos a una comprensión cada vez mayor, cada vez con mayúsculas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque ocurre una cosa muy importante cuando vamos desarrollando la comprensión. Es una experiencia universal en la vida de todo ser humano el sufrimiento. Todo el mundo sufre. Sufrimiento de gran intensidad, de mediana intensidad, de poca intensidad, pero el sufrimiento está presente en la vida de todos, ¿no? Bueno, pues yo estoy aquí para contradecir eso. En el sentido de que si vamos desarrollando la comprensión, el sufrimiento va disminuyendo. Es como los dos platillos de una balanza romana, que seguramente habéis visto en el mercado, las aldeanas cuando vienen a vender la fruta y todo eso que traen en las balanzas estas de platillos, ¿no? Y tienen un fiel de la balanza en medio, a ver si va un platillo para aquí, un platillo para allá, ¿no? Bueno, pues ponemos en un platillo el sufrimiento, en otro ponemos la comprensión. Cuanto más comprensión hay, menos sufrimiento hay en tu vida, ¿sí? Sí. Y eso, no sé vosotras, digo vosotras porque casi todos sois chicas, pero a mí me importa mucho. Sufrir o no sufrir me parece muy importante. Hay quien da por hecho que esto es un valle de lágrimas, que hemos venido aquí a sufrir, que la vida es así y qué se le va a hacer, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, no estoy conforme con eso. Desde muy pequeño me rebelé contra el sufrimiento. No puede ser que pasemos la vida sufriendo, pasándonos mal, haciéndonos daño unos a otros, haciéndonos pasar mal. No puede ser que la vida sea esto, ¿no? Es como una rebeldía interna que dice, esto no puede ser, ¿no? Pero lo que pasa es que entonces no sabía por dónde salir de ahí, ¿sí? Hasta que encontré a Madhava y a su lado pues he ido poco a poco desarrollando esa comprensión que me hace poder decir que el sufrimiento se puede vencer, que el sufrimiento se puede erradicar, que el sufrimiento puede ir desapareciendo de nuestra vida, ¿sí? Si vamos haciendo un trabajo y vamos haciendo que ahí adentro vayan cambiando cosas mediante esa comprensión de una realidad trascendente, de una realidad más amplia que la que vivimos todos los días, a ver a qué precio están los tomates en el Freud, a ver si ha subido la gasolina, me van a subir el alquiler del piso, del local, ¿sí? Mi hijo que me trae unas notas que dice, le voy a matar, le voy a matar. Yo qué sé, todas esas cosas, ¿no? Bueno, no solo me pasa a mí. Bueno, yo no suelo ir a comprar tomates generalmente, pero a echar gasolina al coche sí. A todos nos afectan estas cosas de una u otra manera, ¿no? Bueno, pues como decía, ¿no? Para poder ir desarrollando esta comprensión que haga que el sufrimiento vaya disminuyendo en nuestra vida, tenemos, como decía antes, la ciencia del yoga, ¿no? En la medida en que uno va participando de esa ciencia del yoga, lo va incorporando a su vida, va haciendo que eso funcione, va cambiando cosas dentro de uno mismo, con todo el trabajo que va haciendo, ¿no? Va subiendo la comprensión y va bajando el sufrimiento. Pero para que la ciencia del yoga dé lugar a todo esto,
ya os he dicho antes, ¿no? Ahora con el nombre de yoga se da cualquier cosa, ¿no? Que puede estar muy bien, puede ser muy divertidos o muy terapéuticos o muy sanos, ¿no? Pero el yoga es otra cosa, ¿no? Pues vamos a ver en qué consiste esa ciencia de yoga que cambia nuestra vida, que nos hace tener cada vez más comprensión y que va erradicando, que va echando fuera de nuestra vida el sufrimiento, ¿sí? Bueno, como muchas veces os habrá explicado Sanja o cualquiera que con la persona que vayáis a clase, ¿no? El yoga es una experiencia de conciencia. No se trata de estirarte más o menos o de aguantar la respiración 5 minutos. ¿Quién aguanta 5 minutos la respiración? ¿Nadie? Casi aparte que surfeas. Tampoco. 5 minutos no. No, joder. Yo tampoco, pero por si había alguno aquí. Bueno, pues no se trata de eso, no se trata de eso. Se trata como os digo, de un trabajo de conciencia. Y claro, la conciencia, ¿eso qué es? ¿Dónde está? En el moño. Ahí arriba de la cabeza. Hombre, algo de conciencia ahora también hay, pero... Mi superantena. Mi padre hablaba mucho de mala conciencia, de buena conciencia, de no tener conciencia. La gente mayor, pues también yo soy mayor ahora. La gente que era más mayor que yo hablaba en esos términos, ¿no? Pero claro, fue con Madada como fui aprendiendo y viendo qué es esto de la conciencia, ¿no? ¿Qué es esto de la conciencia? La conciencia es eso que hay en nosotros, en todos, ¿eh? Todos tenemos conciencia. ¿Tienes plantas aquí? No tienes plantas. Tenemos ahí, pero son vivas, ¿eh? Eso es sí, bueno, pues hasta las plantas tienen cierto grado de conciencia, ¿eh? Porque se estiran hacia la ventana. Nosotros tenemos en la escuela de Vigo, allá en la entrada, casi una selva, que se encarga para mañana de cuidar las plantas. Oye, están todas mirando al cristal, mirando a la calle, cuando lo interesante está dentro. Estoy yo allí explicando cosas, ¿sí? Y todos mirando a la calle. Digo, joder, no me hace ni caso. Claro, su conciencia, la conciencia de las plantas que tenemos ahí, llega justo para lo que necesitan, que es luz. Y la luz está en la calle. Entonces se inclina hacia la calle, ¿no? Bueno, la conciencia de la mayoría de la gente también no va mucho más allá que el de las plantas, ¿no? En el sentido de que poco más nos damos cuenta de aquello que necesitamos para ir tirando, para sobrevivir, ¿no? Y de hecho la vida de la mayoría, la gente de la mayoría, ¿eh? Ya sé que los que ya hace tiempo que venís a yoga, que estáis familiarizados con esto, que ya vais trabajando, etcétera, ya hay otro criterio, otro sentido de todo, otras referencias diferentes, etcétera, gracias precisamente al yoga, ¿no? Sales a la calle, te encuentras con cualquiera, su nivel de conciencia es poco más que si hace frío, si hace calor, si me duele la rodilla, si tengo hambre, si me gusta el bolso que acabo de ver en el escaparate, o joder, ese coche, cómo ruge ese coche, ¿no? A mí me gusta que ruge, ¿no? Y correr. El eléctrico es nada. Gasolina, hay que quemar gasolina. Entonces, la conciencia en la generalidad de las personas apenas llega al nivel de supervivencia. Apenas llega al nivel de supervivencia, ¿sí? Pero claro, el ser humano es un ser muy complejo, cuya característica más notable, lo que nos distingue como seres humanos, es precisamente la posibilidad, la capacidad de hacer de nuestra conciencia autoconsciente, es decir, consciente de su propia existencia. La mayor parte de la creación, minerales, plantas, animales, no son conscientes de su propia existencia. No son conscientes. Algunos animales cercanos a nosotros, algunos mamíferos superiores, los delfines, los caballos, algunos más, algún primate, etc. Pero el resto de los animales se ven en un espejo y se pelean consigo mismos. No son conscientes de su propia existencia. Hacen, y para eso es para lo que existe todo esto, hacen lo que la madre naturaleza les dice que hagan. Funcionan instintivamente, mecánicamente, ciegamente. No deciden, no eligen. Hacen lo que tienen que hacer. No hay discusión posible.
como decís aquí en Galicia, hecho que hay. No hay más. No hay más. Pero claro, nosotros, los seres humanos, encima del cuello tenemos algo que sirve para pensar, además de peinarse y ponerte los ojos así bonitos y pestañas largas y esas cosas, ¿no? Y claro, pensando, dices, oye, pues igual me apetece más esto que lo otro, ¿no? Aunque igual no es lo mejor para mí, pero me apetece, oye, ¿no te apetecen cosas a ti? Por eso tenéis esa mesa ahí propuesta. Bueno, pues ahí empezamos a trastocar todo, ¿no? A cambiarlo todo. Porque claro, una cosa es lo que tu mente te dice que tienes que hacer, otra cosa es lo que a ti te gustaría hacer, y otra cosa es lo que tu cuerpo al final te permite hacer. Que casi nunca se ponen de acuerdo. Como en la mejor de las familias. Casi nunca se ponen de acuerdo. Entonces, claro, esa situación en la mayoría de las personas se vuelve se convierte en una vida caótica, en la que cuando haces lo que sabes que tienes que hacer, lo que la parte de ti que le apetece hacer cosas te va a reclamar, oye, a mí nunca me haces caso, siempre me dejas con las ganas, etcétera, etcétera, ¿no? Si haces lo que te da la gana, el de arriba te va a decir, ya sabías que eso no tenías que hacerlo, mira ahora cómo estás, ya te lo dije yo, etcétera, así como cualquier mamá, ¿sí? Nunca estás de acuerdo, ni siquiera contigo mismo, para ponerte de acuerdo con otro, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con todo eso? A clase de yoga. A clase de yoga. A poner un poquito de orden en todo ese funcionamiento. Poner un poquito de orden en todo eso significa que vayamos siendo capaces cada vez más de que el pensamiento, el deseo y la acción vayan en la misma dirección. En la misma dirección. Entonces todo va perfecto. Todo va perfecto. No hay contradicción, no hay conflicto. Estás bien contigo mismo, sabes que haces lo que tienes que hacer, lo haces queriéndolo hacer, disfrutas de hacerlo, una maravilla. Pero eso cuando se da, casi nunca. Casi nunca. Hombre, en la medida en que vamos, como digo, entregándonos a la experiencia de yoga, haciendo que el yoga participe cada vez más en nuestra vida, vamos cambiando cosas en ese mundo interno tan caótico al principio, y vamos poniendo un poquito más de orden en todo eso, bueno, pues va cambiando todo, ¿no? Y va dándose esa direccionalidad de nuestra vida, ¿no? Esa sincronicidad y esa efectividad, porque la mayor parte de las veces nos saboteamos a nosotros mismos, nos hacemos trampa a nosotros mismos y no llegamos a terminar las cosas que empezamos, no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer, no disfrutamos de las cosas que estamos haciendo, un desastre, ¿sí? Entonces, ¿cómo cambiamos todo esto? Pues con la ciencia de yoga, con la ciencia de yoga, ¿no? Y ahí nos encontramos con que primero de todo, pues la ciencia de yoga nos dice que hay una meta que alcanzar, ¿no? Hay un objetivo que tienes que alcanzar como ser humano. El resto de la creación no tiene ese objetivo, no tiene esa meta, tú sí. Tú sí tienes esa meta. ¿Por qué tienes esa meta? Porque puedes hacerlo. El resto de la creación no lo puede hacer. Y tú, como tienes la posibilidad, la oportunidad, el potencial de poder llegar ahí, tu deber, tu responsabilidad es ponerte en marcha, hacer lo que tienes que hacer para llegar ahí. Nadie te va a decir cuánto tienes que hacer. Nadie te va a decir ni siquiera cómo tienes que hacer. Te darán referencias, te darán indicaciones, te darán consejos, pero el que lo tiene que hacer eres tú, a tu manera y a tu ritmo, porque nadie está dentro de tu pellejo. Ahí solo estás tú. Ahí solo estás tú. Nadie puede vivir tu vida. Y tú tienes que decidir cómo y cuánto de cada cosa tienes que hacer para cumplir con ese deber. Eso es lo que en la filosofía de yoga llamamos dharma, el deber, ¿sí? El deber universal, que es el deber de todo ser humano. El resto de la creación no, porque no tiene ese potencial, no tiene esa capacidad, no puede llegar ahí. El ser humano sí. Y esa es nuestra responsabilidad. Darnos cuenta de esto, ponernos en marcha para cumplir con este deber y realizarlo, convertir en realidad ese deber. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para cumplir con ese deber? Bueno, pues tenemos por delante un largo camino, muy largo camino. ¿Habéis hecho el Camino de Santiago? Algunos de los que estáis aquí. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Una sola vez.
¿Alguien ha hecho más? ¿Eh? La oportunidad que tengo por mí, lo hicieron muchas veces. Sí, cuando yo tenía tu edad también había hecho solo una vez, hasta entonces. Luego ya lo hice más veces. Ya vendrán otras Sí, claro. oportunidades. Ya habrá oportunidades, ya habrá oportunidades. ¿Eh? Entonces, un largo camino, como digo, ¿no? Un largo camino, que precisamente un libro que se titulaba así, El largo viaje, es lo que me conectó a mí con la experiencia del yoga. Yo no tenía ni idea de que existiera el yoga. Y este libro, El largo viaje, un largo viaje, era un libro de navegación. Y dices, ¿qué tiene que ver la navegación con el yoga? Pues ese libro era de un navegante francés, fallecido hace tiempo, que para mí en aquel momento era como Dios. Era lo más de la navegación. Yo siempre he vivido al lado del mar. Para mí, aquí tenemos un navegante experimentado. Él no lo cuenta nunca, pero tiene más experiencia de navegación que yo. Dinka. Sí. Entonces devoraba los libros de navegación en mi juventud. Casi todos los libros eran de Editorial Juventud, entonces era lo mío, ahí, a tragarme los libros. Entonces, ese individuo, que para mí era como el dios de la navegación, ¿sí? Se llamaba Montessier. En ese libro, en El largo viaje, explicaba que en sus peores momentos el yoga le había servido muchísimo. Y claro, yo no sabía lo que era el yoga e incluso traía en la cubierta del velero fotos de él haciendo pranayama, haciendo la respiración lateral, no tenía ni idea de lo que era aquello. Pero me dije, si para el yoga ha sido bueno, para mí tiene que ser la leche. Tengo que descubrir qué es eso del yoga. Tengo que descubrir lo que es eso del yoga, ¿no? Y empecé a buscar, que entonces, esto era el año 1975, el siglo pasado, no había escuelas de yoga, no había apenas libros de yoga, nadie hacía yoga. Entonces, bueno, pues empecé con libros de Van Liesewijk, que no sé, ¿tienes libros aquí de...? Bueno, pues en los libros de Van Liesewijk, que seguramente estarán por ahí también, pues empecé a aprender cosas de yoga, ¿no? Y ahí empecé poco a poco a enterarme de qué era esto de yoga, pero realmente para mí fue el descubrimiento del yoga fue cuando llegué a Darshan, a casa de Malava, ¿sí? El año 1981, en febrero, un fin de semana de febrero, a finales de febrero, ¿sí? ¿Qué es lo que descubrí allí? Pues descubrí este largo viaje que tenemos que ir haciendo para que podamos cumplir con ese deber que es nuestra responsabilidad cumplirlo, ¿no? Y como bien dice Madama, este viaje empieza desde la punta de la nariz hacia adentro, ¿sí? Un auténtico descubrimiento de nosotros mismos, un conocimiento de sí mismo que se tiene que ir dando paso a paso, progresivamente, pero no un conocimiento intelectual. Me leo esto y ya está. No, eso no vale. Hombre, te vale para discutir con alguien, ¿no? Eso se nos da muy bien, ¿no? Sobre todo si son las 3 o las 4 de la mañana, ya nos hemos tomado unos tragos y tal, pues discutes unas cosas súper trascendentes, ¿no? Yo recuerdo en mi última etapa en Gijón, que a veces me pillaba un ex que había sido clérigo, bueno, un religioso, que había salido de la iglesia. Y como sabía que yo entendía estas cosas, se ponía a discutir conmigo, joder, a las 6 de la mañana discutiendo de estas cosas. Luego casi que volvíamos a 4 patas a casa, pero... Entonces, el camino, ese largo viaje, como digo, empieza en la punta de la nariz y va para adentro, pero tiene que ser algo experimental, algo que tú lo vayas viviendo, experimentando y dándote cuenta qué es cada una de estas cosas que vas descubriendo en ti. Sí, no es una cuestión intelectual, no es una cuestión por la que puedas elucubrar, sino tienes que experimentarlo, vivirlo. Ser capaz de distinguir con toda claridad cuando las emociones me están arrasando, cuando mi pensamiento me está contaminando, cuando mi cuerpo me está diciendo, levanta el pie del acelerador, que ya te vale. Ahora ya ni toco el acelerador. Me dejo llevar, porque ya no puedo más con mi muñeco, ya no me da para mucho. Entonces, poco a poco tenemos que ir descubriendo todo este mundo interno que para la generalidad de las personas es un gran desconocido, ¿sí? Vamos con nosotros mismos a todas partes, pero no conocemos apenas nada de nosotros mismos, apenas nada. Algo de anatomía, porque alguna vez has ido al médico, o en los libros de... Ahora no sé bachillerato, ¿no? Ahora que es la ESO, lo que sea, ¿no? Algunos libros traen lámina de anatomía y esas cosas, ¿no? Y algo aprendes, ¿no? Ya.
Y cuando te pones enfermo, ¿sabes lo que te está pasando? No tienes ni idea. No tienes ni idea ni de cómo cuidarte, ni de cómo superar o ayudar a solventar una situación de pérdida de salud, etcétera, ¿no? Por un simple catarro vamos a urgencias, me meto una astilla y voy a urgencias, me pasa lo que sé y voy a urgencias, ¿no? Antes tenías que ir por la cabeza debajo del brazo para urgencias, no había ni urgencias en mi pueblo. Había unas monjas que tenían un botiquín en la residencia y tenías que ir, te digo, con el brazo roto, con un ojo fuera, con algo así para ir Si no ibas a casa, te echaban mercromina, que es lo que había de aquella, es para dar por encima y a correr y ya está, ¿no? Entonces, claro, tenemos que ir conociendo qué es lo que pasa en nuestro cuerpo, cómo funciona, qué es lo que podemos hacer para que funcione mejor, con qué tenemos que tener cuidado para que no se estropee, sobre todo si abusamos, si hacemos cosas que no son muy saludables, entre comillas, ¿no? Que hoy en día, desgraciadamente, pues tenemos muchas posibilidades de perder la salud simplemente por el tipo de vida que llevamos. La comida no es lo que debería ser, el aire que respiramos no es lo que debería ser, el agua que bebemos no es lo que debería ser, no descansamos como deberíamos de descansar, no utilizamos el cuerpo o abusamos de nuestro cuerpo y lo rompemos exigiendo los esfuerzos que no son los más adecuados, etcétera, etcétera. ¿Sí? En el cuerpo físico, sí, todo el mundo se maquilla, se peina, va al peluquero, va al dentista si tiene una muela mal, etcétera, pero no sabes qué ocurre dentro de tu cuerpo. Para mí, igual algunos de los que estáis aquí tenéis la experiencia, bueno, algunos ya sí que sí lo tenéis, de la limpieza del aparato digestivo, ¿sí? El Sakpakshalana, que es una técnica de yoga espectacular donde los haya, ¿sí? La primera vez que hice esa práctica, yo ni siquiera iba a clases de yoga todavía. Lo hice con el libro de Van Riesener, en mi casa, por mi cuenta, etcétera, ¿no? Y de pronto... Creo que hay gente que no sabe qué es. Sakpakshalana es un ejercicio, una técnica de yoga que consiste en limpiar el aparato digestivo. Todo el aparato digestivo, desde la boca hasta el ano entero, ¿sí? Es espectacular, ¿eh? Es perfectamente asequible a cualquier persona que esté en medianamente buenas condiciones físicas. Hay salvedades que hacen que no sea muy apropiado practicarlo, pero para la generalidad de las personas es una pasada de limpieza del cuerpo, ¿no? Entonces, claro, al hacerlo, de pronto, me di cuenta de que era dueño de mi aparato digestivo, que yo podía mandar al aparato digestivo lo que tenía que hacer, ¿no? Es una conciencia corporal como no la había tenido jamás en la vida hasta entonces, ¿no? Tampoco tenía muchos años, ¿no? Tampoco tenía mucha experiencia. Tendría yo entonces 20 y poquitos años, 23, 24 años, una cosa así tendría, cuando hice esto por primera vez, ¿no? Entonces, como con eso, lo digo esto porque es una muestra de lo que puede pasar cuando te pones a hacer asanas, por ejemplo, encima de la esterilla, ¿no? Y descubres tu cuerpo como nunca antes lo habías descubierto, ¿no? Yo era muy torpe, ahora mucho más todavía, pero incluso cuando era joven, físicamente era muy torpe. A mí me aprobaban gimnasia por compasión. Me aprobaban gimnasia por compasión. Porque era la única asignatura que me quedaba. Y claro, decían, pero joder, no le vamos a dejar a este con la gimnasia suspendida, apruébale, joder, apruébale. Claro, hay que decir que el profe de gimnasia que tenía entonces era un policía armado. Entonces, entre que yo no le tenía mucha simpatía a los cuerpos de seguridad del Estado y los que éramos vascoparlantes de aquella, pues nos miraban no con el ojo izquierdo, sino con el de abajo, pues, o sea, lo tenía claro, lo de aprobar. Lo de aprobar gimnasia lo tenía muy mal. Entonces, pues siempre suspendía gimnasia, me aprobaban en septiembre pues, para que no me quedara pendiente de aquello, ¿no? Entonces, yo siempre había sido muy torpe con el cuerpo. La primera vez que pude levantar la cadera del suelo haciendo sarvangasana, la postura sobre los hombros, dijo, no puede ser, no me lo creo. Puedo levantar el culo del suelo, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. A mí fue una conquista que yo, inenarrable, ¿no? Inenarrable. Por eso digo que con el mero hecho, ya digo, solo de ponerte a hacer asanas, cambia mucho la conciencia corporal que vas teniendo. Y solamente acabamos de abrir la puerta de esa conciencia que tiene que ir viajando hacia adentro, hacia ti, ¿no? Claro. Después de lo físico, ¿qué es lo que hay? Lo emocional. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Aguas turbulentas. ¿Sí?
porque las emociones, sobre todo en las edades en las que yo empecé con todas estas cosas, que eran 20, pues ya empecé antes de los 20 años con esto del yoga, pues me encontré con Madhava cuando todavía no tenía ni siquiera 25 años, ¿no? Entonces, la vida de cualquier persona en esa edad, ¿cómo es emocionalmente? Para arriba y para abajo. O sea, Dragon Khan. Dragon Khan, subes, bajas, eso es un caos total, absoluto, ¿no? Bueno, pues habrá que ir poniendo un poquito de equilibrio ahí, ¿no? Habrá que ir poniendo un poquito de paz, un poco de tranquilidad en ese mundo, ¿sí? Ahora que ya soy mayor, pues ya las emociones no se mueven tanto. Bueno, alguna vez sí, ¿eh? Cuando veo a Cristiano Ronaldo llorando, digo, joder, pobre hombre. Pobre hombre, ¿no? Ven a clase de yoga, que ya te enseño yo, ¿vale? Entonces, ni me entusiasmo demasiado con ninguna cosa, ni entro en estados emocionales muy deplorables por prácticamente ninguna cosa, ¿no? Pero ahí en medio de los 25, ahora que casi triplico la edad, pues han ido pasando muchas cosas, entre otras, el aprendizaje y la práctica extensísima con las técnicas de pranayama, que son los ejercicios de respiración especiales que hacemos en las clases de yoga, con ritmos diferentes de respiración, con retenciones, etc., ¿no? Distintos ejercicios con distinta finalidad que van cambiando el funcionamiento de la energía dentro de nosotros, y si cambia la energía, cambian las emociones. Las emociones y la energía están directamente relacionadas, ¿sí? Es como cogido de la mano. Hay un cambio emocional en tu vida, la energía cambia inmediatamente, ¿no? Entonces tú trabajas con las técnicas de pranayama y se va produciendo una estabilidad cada vez mayor en el funcionamiento de la energía, un equilibrio energético cada vez más estable y por lo tanto también una paz interior y menos movimiento emocional cada vez, ¿sí? Bueno, pues ya hemos también conquistado de alguna manera esa parte de nuestra personalidad que tantos vaivenes tiene, que es el mundo emocional, ¿no? Aún hay que hacer muchísimas cosas con el mundo emocional, ¿no? Hay que ir trabajando mucho más, no solamente equilibrando la energía para que haya paz interior y que las emociones no se alteren tanto, sino sobre todo por una cuestión mucho más valiosa todavía, que es la de la racionalización de las emociones, que es algo que no tiene muy buena prensa, porque ahora, especialmente en estos últimos tiempos, ¿no?, hay como una especie de apología del sentimentalismo en lo que sientes va a misa. ¿Sí? Lo que sientes es lo más valioso, lo que sientes. Pero si muchas veces no sabes ni siquiera lo que sientes, te sientes bien o te sientes mal, pero es capaz de ponerle nombre. ¿Sabéis alfabetizar las emociones? Hay un librito de nuestro buen amigo Brijas, ¿verdad? Sí. Que pone nombre a las cosas que podemos sentir, que muchas veces son muy confusas y nos equivocamos mucho en lo que se mueve ahí internamente porque no conocemos cómo es ese mundo interno, ¿sí? Entonces, es muy importante que vayamos conociendo ese mundo interno y que lo vayamos racionalizando. ¿Qué significa esto? Subirlo a la mente razonadora, al intelecto, ¿sí? Primero, porque eso va a restarle fuerza, va a quitarle energía a la emoción que se haya desatado, ¿sí? Y segundo, porque de esa manera puedes canalizar mejor esa energía de la emoción que se haya desatado en ti, ¿no? Entonces, conocer el mundo emocional, trabajar con él, saber qué podemos hacer, conseguir cierto estado de equilibrio emocional o de paz interior, aprender a racionalizar, alfabetizando las emociones, poniéndoles nombre y llevándolos al razonamiento para que decidas qué hacer o qué no hacer con esa emoción, es muy importante, tremendamente importante. Seguimos adelante en este camino de conocimiento de nosotros mismos y nos encontramos con lo que acabamos de citar ahora, la mente razonadora, el intelecto, la máquina de pensar. Echando humo, echando humo. ¿Por qué? Porque no manejamos nuestra mente, no somos dueños de nuestra mente. La mayor parte del tiempo a la mente le invaden miles de pensamientos distintos que ni siquiera tienen nada que ver contigo. Tu mente las piensa,
se alimentan de tu energía mental esos pensamientos, muchos de ellos se hacen incluso más fuertes, incluso pueden llegar a vivirte, ¿sí? Porque vivimos en nuestra mente mucho. Pero imagínate, estás viviendo una vida que no es tuya, porque se han colado en tu mente pensamientos que no son tuyos. ¿Cómo ocurre esto? Pues ocurre porque los pensamientos son energía. Y la mente de cada uno es como un walkie-talkie que tenemos que recibe ondas de pensamientos y emite ondas de pensamientos. Y dependiendo en qué frecuencia esté sintonizada la energía en nuestra mente, pues captará un tipo de pensamientos y emitirá también un tipo de pensamientos. Y claro, cuando tú no controlas eso, cuando tú no manejas, cuando no te das cuenta, por eso tenemos que poner conciencia en esto, ¿sí? Cuando no te das cuenta de esto, cualquier pensamiento se cuela. Es como cuando vas en el coche escuchando la radio, te acercas a la raya y empiezas a escuchar en portugués. Pero si yo tenía sintonizado, ¿qué suelo escuchar en la radio? Cope. ¿No? Radio María. Sí, exacto, exacto. Esa que sigue en todos los sitios. Radio 3, ahora hay que escuchar Radio 3. No, yo Radio María. Radio 3 dice, la emoción, ¿sí? Apología del sentimentalismo por todos lados, estamos bombardeados por todos lados por eso, ¿no? Entonces, claro, se te cuela cualquier emisora en tu aparato de radio, en tu mente, se te cuela cualquier pensamiento. Si tú no vigilas, cualquier pensamiento que ni siquiera es tuyo te está pensando y te está viviendo, ¿sí? Entonces tenemos que aprender, igual que con las emociones, tenemos que calmar y racionalizar, ¿no? Mucho más importante con la mente, que seamos capaces de, todavía creo que ayer o anteayer en una de las clases hablaba de esto, ¿no? Tenemos que aprender a coger distancia de la mente que piensa y ser capaz de observar lo que la mente está haciendo, ¿sí? A ver, ¿tú qué haces? ¿Sí? Porque como os decía antes, ¿no? La mayor parte del tiempo vivimos dentro de nuestra mente y lo que ocurre en nuestra mente es lo que vivimos, ¿no? Tienes un mal momento, tu mente piensa cosas perversas entendido en el sentido negativo, dañinos, de sufrimiento, etc. Y tú estás sufriendo algo que en realidad no existe, lo está fabricando tu propia mente, pero tú ya estás sufriendo, ¿sí? Algo que es irreal. Algo que ni siquiera existe, pero tú ya estás ahí pasándotelo mal, ¿no? Entonces, tenemos que aprender, como decía, ¿no? Así jocosamente suelo decir en clase, coges la cabeza, lo desenroscas, ¿no? Lo pones ahí delante y te va a ver, pero ¿qué estás haciendo, no? ¿Qué estás pensando? ¿Yo te he dicho que pienses eso? No, no te he dicho, no, pero ¿para qué piensas eso? ¿No? Tienes que hablar con tu mente. No. Y poner en la mente lo que tú quieres tener y no cualquier cosa, Y eso solamente lo puedes hacer desde esa conciencia que hemos invocado antes, que es el protagonista del yoga, y que poco a poco tenemos que ir haciendo que su percepción, su consciencia, ¿sí? Se vaya haciendo más y más grande, ¿no? La conciencia es... acabamos de encender aquí la luz para que me veáis así en el vídeo bien, ¿no? Seguro que tenemos todos en casa alguna linternita, ¿no? Que enciendes y hace un circulito de luz pequeñito, ¿no? ¿Sí? Entonces alejas un poquito y el circulito es un poco más grande, ¿sí? Incluso hay linternas que le mueves algo y hacen que el foco de luz sea más grande todavía, ¿sí? Bueno, pues la conciencia y la consciencia es algo parecido, ¿no? La diferencia es una S, pero la conciencia es esa luz que te permite ver, ¿sí? Se enciende la luz, ¡pam!, ves, ¿no? Y la consciencia es el área, el círculo, donde llega esa luz y donde lo que hay ahí dentro, tú lo ves. Lo que está fuera de ese círculo de luz, no lo ves. Está ahí, pero no lo ves. Es para ti como si no existiera, ¿sí? Entonces, ¿de qué eres consciente? Pues de aquello a donde llega tu conciencia. Entonces, si nos embarcamos en este largo viaje del yoga y vamos haciendo que nuestra conciencia tenga conciencia corporal, como os he dicho antes, ¿no? Cada sana, cada respiración, cada práctica que haces, que tengas más conciencia de lo emocional, equilibrando, poniéndolo en paz, racionalizando, poniéndole nombre, sabiendo lo que está sucediendo ahí, etcétera, ¿sí? Llevas esa conciencia a la mente y vas viendo qué es lo que está haciendo la mente, qué es lo que está pensando, de dónde viene ese pensamiento, es tuyo, es de otro, de qué departamento de mi mente viene, porque en la mente hay muchas cosas y no le puedes hacer caso por igual a todo.
Porque en la mente tenemos dos cosas antagónicas, completamente diferentes. Una es el poder creativo, el poder de Dios en nuestras manos, que te da la capacidad de crear cosas que hasta ese momento no existían. Eso lo hace tu mente. Y tenemos también la fábrica de mentiras, que te hace creer cualquier cosa y te hunde en la miseria en tu vida. Las dos cosas. Y si tú no sabes el pensamiento que te viene, si es de un lado o de otro, ¿qué vas a hacer? ¿Te crees una fantasía? ¿Te crees una mentira? Ya sabes lo que te toca, estrellarte. Estrellarte. Sabes muy bien de dónde viene ese pensamiento y sabes que eso es de Hollywood, de la fábrica de películas de nuestra mente, que te está inventando historias. Bueno, no, está muy bien, me pasó un rato agradable, me divierto con esto, pero no le voy a hacer caso, no me lo voy a creer, ¿sí? Y voy a dirigir mi atención hacia esa otra oficina o ese otro departamento de mi mente, que es I+D, es la creatividad, ¿no? Y ahí, con eso, voy a hacer funcionar mi vida, ¿sí? Entonces, tenemos que ir conociendo la mente, tenemos que hacernos conscientes también de cómo funciona la mente, qué es lo que hay ahí y qué es lo que hace cada departamento. Y eso significa que hay, con eso, que nos vamos dando cuenta que esa conciencia, como decía, no es la propia mente, es otra cosa diferente. Es otra cosa diferente. Entonces tenemos lo físico, que va haciendo cosas, como buenamente puede. Lo emocional, que con el juego de las emociones genera deseos y nos impulsa a hacer esto o lo otro, o escaparnos de aquello o de lo otro que no queremos, ¿sí? Y la mente, que organiza lo mejor que puede las cosas para que podamos conseguir lo que nos hemos propuesto o lo que sea. Y esa otra cosa que le da a todo esto dirección y sentido. Como hemos dicho antes, conocimiento, deseo y acción en la misma dirección, que tiene que haber algo dirigiendo eso. Si ese algo que tiene que dirigir todo eso está todavía en mantillas, todavía es una conciencia de supervivencia, no lo va a poder dirigir. No va a poder coger las riendas de tu vida. Tendrás que entrenarte y entrenarte y entrenarte para que la conciencia se vaya haciendo más y más consciente, que vaya creciendo, que se vaya desarrollando, para que pueda coger las riendas de tu vida y ser tú misma, ¿sí? La gente entiende por ser tú misma ser más raro que un perro verde, ¿sí? Y seguramente estás imitando a alguien, ¿sí? Estás imitando a alguien. Hace muchos años, Basista, que es uno de los grandes de nuestra escuela, dio una definición muy apropiada para algo que todo el mundo quiere, que es ser original. ¿Sí? No quiere ser original todo el mundo. Pues ¿sabéis lo que dijo que es ser original? Ser fiel al origen. Ser fiel al origen. ¿Cuál es tu origen? ¿Cuál es tu esencia? ¿Qué es lo real, lo verdadero, lo único que en ti es con mayúsculas? Pues eso que se pone a dirigir el pensamiento, el deseo y la acción en la misma dirección. Si eres capaz de ubicarte ahí, de conocer eso y de hacer que tu vida funcione desde ahí, ya estás en el yoga. Ya estás en el yoga. Ya estás tocando la puerta a la meditación y a la realización, porque esa es la conciencia, ese es el alma humana, eso es el Atman que llamamos en la filosofía de yoga, ese es el yo verdadero, el ser que soy. El ser que soy. Es el ser con mayúsculas. El que siempre es lo mismo, el que no cambia nunca. El único cambio que experimenta ese ser es más y más conciencia, nada más. El resto siempre, todo el tiempo, es lo mismo. ¿Qué es lo que nosotros sí cambia? El muñeco. Muy a pesar mío últimamente. No sé el vuestro, el mío. Las emociones, bueno, así, chas. La mente, más rápido todavía. ¿Sí? Entonces tenemos que ir distinguiendo lo que nosotros cambia de lo que nosotros no cambia. ¿Sí? Ese ser que soy y la forma de ser que tengo, que dependerá de las circunstancias, la situación, el momento, con quién esté o con quién esté viviendo la experiencia, pues será de una manera, será de otra, ocurrirán unas cosas, ocurrirán otras, ¿sí? Pero el ser que soy, eso que está ahí siendo, siempre es lo mismo. Fijaros, esto es una experiencia que ha tenido mucha gente
Pero cuando la tiene, no cae en la cuenta de que acaba de tener un punto de iluminación, pero no se dan cuenta. La gente no se da cuenta de esto, ¿sabes? ¿No os ha pasado nunca miraros en el espejo y no reconoceros lo que veis? Porque tú ahí adentro no te sientes como lo que ves en el espejo. Tú ahí adentro te sientes de una manera y lo que ves en el espejo dices, ¿pero quién es ese? ¿O esa? ¿O eso? ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿Por qué ocurre eso? Porque lo que ves en el espejo es el reflejo de tu cuerpo que se iba cambiando. Ahora es de una manera, ahora es de otra, ahora te duele, ahora no te duele, ahora puedes hacer una cosa, ahora ya no lo puedes hacer, ¿no? Yo no puedo andar en bici, no puedo subir las montañas, puedo subir las escaleras. Hoy estaba bastante bien, como llevo 2 días sin hacer nada, he podido subir las escaleras sin agarrarme, joder. Pero hay veces que tengo que agarrarme a la barandilla para poder subir las escaleras, ¿no? Entonces, el cuerpo sí cambia, las emociones sí cambian inmediatamente, la mente cambia constantemente también, pero ahora hay algo ahí que siempre es lo mismo, que soy yo. Yo, con un cuerpo que me permite hacer cosas, o yo, con un cuerpo que ya no me permite hacer cosas, o que me las permite hacer con dificultad. Yo sintiendo unas cosas, o yo sintiendo otras cosas diferentes. Yo pensando unas cosas, o yo pensando otras cosas distintas, ¿no? Ese yo es el que tenemos que descubrir, es con el que nos tenemos que identificar, es con el que tenemos que aprender a tomarlo como referencia y vivir desde ahí la experiencia de la vida. Este es el gran viaje, llegar hasta ahí y hacer de eso la referencia de nuestra vida, la realidad de nuestra vida y vivirla desde ahí. Esto es una de las partes de la ciencia del yoga, la ciencia del sendero, que te da la meta a alcanzar, que es ese ser, el Atman, el yo verdadero, ¿sí? Y te describe el camino por donde tienes que ir, el sendero, ¿sí? Lo físico, lo emocional, lo mental, ¿sí? Reconociendo cada cosa, sus particularidades, la manera de ayudar a que funcionen mejor, la manera de evitar que te hagan trastadas, que te hagan sufrir, etc., ¿no? Y hasta, como digo, identificarnos con eso que realmente somos, ¿sí? Eso es la ciencia del sendero, una de las partes de la ciencia del yoga. Pero claro, ya hemos indicado aquí, entre varias cosas, cómo podemos ir caminando. Pero el ir caminando en este viaje hacia adentro no es nada fácil. No es nada fácil, ¿sí? Uno tiene la costumbre, sí, voy a Soria, pongo el GPS y te lleva a Edimburgo, en lugar de Soria. Joder, quería ir a Soria, joder. No se ha llevado el GPS nunca donde no era. Joder. La Siri. Entonces, este viaje hacia adentro no es nada fácil, no es nada fácil, ¿sí? Incluso en este viaje hacia adentro, descubriendo cosas que hay en ti, puede ocurrir algo que rompe con todo, ¿no? Que es que te atraiga tanto algo que te encuentras ahí que te hace perder el sentido que tenía, a dónde ibas y la meta que tenías que alcanzar, ¿sí? ¿Os acordáis del cuento de Alibaba? Hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo de la cueva, no te quedes con las cosas que hay, hasta el fondo, ¿sí? Hasta el fondo, porque hay muchas cosas que nos atraen, las emociones sobre todo, ¿no? Con esa apología del sentimentalismo que os decía antes, ¿no? Todo, ¿no? Como los fuegos artificiales, digo, ya está, se acabó. todo así, pues vaya tontería, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo caminamos? ¿Cómo caminamos por ese sendero que es tan complicado, ¿no? Pues con la ciencia de la meditación. La ciencia de la meditación es una parte de la ciencia del yoga, ¿no? Es como si fuera la caja de herramientas. ¿Y qué caja de herramientas es esa? Pues aquí tenéis la caja de herramientas, ¿no? La esterilla, la manta, el mala que tenéis algunas ahí para poder meditar. Eso es la caja de herramientas. Las herramientas son las técnicas de yoga que te permiten, pues, antes os he dicho, ¿no? La técnica de limpieza del aparato digestivo, que es una experiencia mística. Las técnicas de pranayama, el mero hecho de estirarte, doblarte, conseguir hacer una postura, tener esa conciencia corporal cuando estás en una asana, cuando estás respirando, con lo que sea, ¿sí? Entonces, asanas, pranayama, pratyahara, que es la interiorización, dharana, que es la concentración, ser capaz de mantener la mente quieta en algo sin que nada lo distraiga porque estás vigilando la mente y no dejas que se distraiga, etc. Todo eso son técnicas de yoga que están en esa caja de herramientas que se llama
la ciencia de la meditación. ¿Por qué ciencia de la meditación? Porque termina la meditación. Hay quien dice que no hay ninguna otra técnica de yoga que la meditación, que todo lo demás es para que podamos meditar. ¿Para qué haces asanas? Para meditar. ¿Para qué haces pranayama? Para meditar. ¿Para qué te relajas? Para meditar. ¿Para qué comes? Para meditar. ¿Para qué vas al cine? Para meditar. En el cine no, cuando salgas del cine. ¿Para qué conduces? Para meditar. Conduciendo no, cuando termines de conducir. Toda tu vida tiene que estar orientada hacia la meditación, porque ahí, en la experiencia meditativa, es donde te vas a hacer contigo mismo, con lo real de ti misma, con el ser que eres. Que ese ser que eres no es ni masculino ni femenino, no es ni mayor ni menor, no es rubio, ni tiene pelo blanco, ni es calvo, ni es blanco, ni es negro. Solamente es una presencia. Y con eso te tienes que identificar. Entonces, la más excelente técnica de yoga es aquella que te lleve a la meditación. La asana es perfecta cuando meditas en la asana. El pranayama es perfecto cuando meditas en el pranayama, es decir, cuando el pranayama te lleva a la meditación. Lo que hagas es perfecto cuando eso desemboca en la experiencia meditativa, en la conciencia de ser. Ahí es a donde te tiene que llevar todo lo que hagas en el mundo del yoga. Que está bien ser más flexible, que está bien aprenderse los nombres en sánscrito como de Vivakti, de todas las posturas de yoga. Sí, está muy bien, queda muy bonito cuando haces asanas y dices el nombre en sánscrito, ¿sí? Pero ese no es el objetivo del yoga. El objetivo del yoga, ¿cuál es? Hacerte consciente del ser que eres. Punto. Punto. Si lo que haces te lleva ahí, bien, estás haciendo yoga. Si lo que haces no te lleva ahí, pues no estás haciendo yoga. Como hemos dicho, estás haciendo otra cosa. Puede ser interesante, puede ser muy bonito, puede ser terapéutico, puede ser divertido, puede pasártelo, lo que sea. Pero yoga es ir ahí. Hacia el Atman, hacia el Atman, hacia el Atman. Eso es, ¿sí? Entonces, tenemos toda esa ciencia del sendero que vamos recorriendo con las distintas herramientas que tenemos que aprender a utilizar inteligentemente. ¡Ja! Se pone algo de moda, hay que hacer todo el mundo haciendo lo mismo. ¿Pero por qué? ¿Pero sabes lo que ocurre? No, pero está de moda. Digo, ya está de moda, pero ¿sabes lo que estás haciendo? No, pero como lo hace Madonna, o Sting, o quien coño sea, ¿sí? Pues ahí voy. ¿Sí? ¿Y dónde está lo inteligente del uso de la herramienta? Pues no está, ¿no? Haces las cosas por hacer, porque lo hacen otros y es como el dicho popular, ¿no? ¿Dónde va la gente? Pues donde va Vicente, ¿no? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? No hay sentido. Tenemos que aprender para qué son las técnicas, en qué circunstancias tenemos que utilizarlas, cómo las tenemos que utilizar, cuáles son las que te convienen a ti, que tienes el cuerpo que tienes la emotividad que tienes la mente que tienes, y tienes que aplicar ahí, en tu cuerpo, en tu emotividad, en tu mente, esas técnicas, a tu manera, a tu medida, como a ti te convenga, ¿sí? Hacemos yoga en grupo, cada uno debería hacer su propia clase. Claro, en grupo eso es complicadísimo, salvo que alguien esté, pues yo que sé, por ejemplo, embarazada y le haces una postura diferente a esa persona, o que tenga una lesión y hagas de otra forma diferente la postura con esa persona. Pero cada uno tiene que ser artífice de su propia práctica. Claro, cuando trabajamos en grupo es muy fácil dejarnos llevar. Está en nuestro ADN, el dejarnos llevar. Está en nuestro ADN, ¿sí? Todavía, hasta que ya vamos muy adelante en nuestra práctica, en nuestra experiencia de yoga, tenemos demasiado, y disculpad la expresión, que nadie se sienta ofendido, tenemos demasiado de rebaño o de manada, que las dos cosas son lo mismo, aunque tengan connotaciones muy distintas, ¿sí? Vamos haciendo lo que hacen todos. Por imitación vamos haciendo lo que hacen todos, cuando no tienes que imitar a nadie, tienes que ser tú misma, ¿sí? Y tienes que hacer tú tu propia práctica. Que el profe o la profe que te toque te propone hacer tal ejercicio, bueno, pues lo haces, pero lo haces a tu manera, a tu medida, como tú creas, ¿sí? Como tú veas. ¿Que eres capaz de hacer tú tu propia práctica por tu cuenta? Genial. Mira bien qué es lo que te conviene, qué es lo que te queda, qué es lo que más te acerca a la experiencia del yoga, que es la experiencia meditativa, ¿sí? Mira a ver qué es lo que más cerca de la puerta de la meditación te deja, ¿sí? Eso es lo que tenemos que aprender a hacer, ¿sí? Y eso,
con todas, absolutamente todas las técnicas, ¿sí? Hay quien hace de cantar mantras poco menos que su religión y solo canta mantras. Bueno, ya tenéis a los Hare Krishnas que andan por el mundo en todas las películas de Hollywood aparece un grupo de Hare Krishnas cantando por la calle, ¿no? Que está muy bien cantar los mantras, ¿cómo no va a estar bien? Es maravilloso cantar mantras, pero solo cantando mantras, pues igual te falta algo, aunque sea lo más guay que hay, ¿eh? A mí me gusta mucho cantar mantras, además vengo de una tradición familiar de cantautores, entonces me gusta jugar con la entonación y hacer cosas cuando canto mantras. Me encanta cantar mantras, ¿no? Pero hay que hacer otras muchísimas más cosas también. Solo con los mantras no se llega, solo con las asanas no se llega, solo con el pranayama no se llega. Hay que ir completando todo un trabajo diverso que en cada uno será de la manera que sea. Una persona que es muy activa necesitará hacer muchas asanas. Una persona que es muy emocional necesitará cantar muchos mantras y hacer mucho pranayama para estar en paz, para quedarse en equilibrio, sentirse a gusto consigo mismo, etc. Una persona intelectual devorará libros relacionados con el desarrollo espiritual, ¿sí? Pero con solo que los leas no es suficiente, no es suficiente. Siempre que tengo una charla de estas, bueno, aquí estamos en familia, como quien dice, pero cuando doy una charla así, multitudinaria, siempre tengo a alguien en la puerta esperando para discutir algo. Obesos intelectuales que se han tragado todos los libros que ha habido sin poder haber, el Bhagavad Gita, el Mahabharata, el no sé qué, no sé cuánto, para discutir lo que sea. Pero ¿cuánto de eso has hecho? Se ha convertido en ti en algo real, en algo verdadero. Pero aquí dice que, digo, no me digas lo que dice, dime lo que haces. Dime lo que haces. Dime cómo vives. Lo demás no me importa. No me importa nada. Que te lo hayas aprendido de memoria, que no tienes una memoria portentosa, me alegro por ti. Pero no es suficiente, no vale. No vale. Lo tienes que vivir, lo tienes que convertir en ti, ¿sí? Cuando hice el curso de profesores, Dios mío, esto era el año 83, 84 del siglo pasado. Una de las asignaturas, ya sabéis, es el Bhagavad Gita, ¿no? Tienes que aprenderte pues, las cosas básicas del Bhagavad Gita, en el examen caen preguntas del Bhagavad Gita, ¿no? Tienes que aprenderte las cosas, ¿no? Y pero, joder, yo no lo veía. Y decía, joder, esto será importante, pero no lo veo. No lo veo, yo esto no lo veo. Y pasaron así unos cuantos años, ya eran unos cuantos, ya estaba cerca de los años 90, finales de los 80 o así, en un congreso que teníamos allí en el balneario de Cestona, con un maestro de meditación que vino de Chile, hizo un taller sobre el Bhagavad Gita poniéndonos el vídeo del Mahabharata, ¿sí? Nos ponía el vídeo y nos iba explicando. Y de pronto fue como si se hubiera corrido la cortina. De pronto, ¡buah!, apareció el sentido de todo, ¿sí? Entonces, tienes que ir trabajando con el conocimiento, para que en un momento dado ese conocimiento traspase esas cortinas que no te permiten entender, ver con claridad y formen parte de ti. Y eso es un esfuerzo personal de cada uno. No es, ya me lo he aprendido, ya está, meto en el cajón de los apuntes del curso y ya está. No lo tienes, lo tiene en tu cajón, no lo tienes tú. Ponte a trabajar en ello, ponte a vivir con eso cuando vas al supermercado, cuando vas a comer con tu suegra, cuando vas a trabajar el lunes que se te caen los ojos al suelo. Ve con eso a trabajar, ve con eso a vivir la experiencia de la vida y entonces aprenderás. Entonces harás tuyo, verdaderamente tuyo, lo que has tenido la oportunidad de aprender en un curso, en una charla, en lo que sea, ¿sí? Eso es de lo que se trata, eso es de lo que se trata. Aquí todos nos llevamos bien, ¿no? Más o menos, ¿no? Más o menos, ¿no? Nos llevamos bien. Más o menos. Más o menos. Allá afuera. ¿Qué pasa allá afuera? No se mete nadie contigo, no te mete nadie el dedo en el ojo, no te empuja nadie así, quita de ahí. Claro, pues allá afuera es donde tienes que hacer valer. Aquí estar en paz es relativamente fácil, estar a gusto, sentirte bien, aquí es fácil.
Lo que tienes que hacer valer esto es ahí afuera, en tu casa, en tu oficina, en la calle, conduciendo, cuando se te cuela alguien en la rotonda. A ver, las rotondas son para girar, no para ir a llenarte el coño, son para girar, joder. No conducís por Vigo, ¿no? Madre mía. Joder. Conozco mucha gente que no quiere ir a Vigo en coche. Incluido, yo recuerdo las primeras veces que vino Madaba aquí. Yo no me meto en Vigo, ¿eh? Yo no me meto en Vigo con el coche, ¿eh? Ven a buscarme, yo no me meto en Vigo. Al principio era así, luego ya se fue acostumbrando, pero... Entonces, bueno, pues tenemos que aprender a vivir la vida, ¿sí? Como muchas veces digo, esto en la escuela, el aula, es como si se tratara del patio de armas de un castillo medieval. Aquí los caballeros de la Edad Media nos ponemos a entrenar en el arte de la guerra. Porque ahí afuera estamos librando una guerra permanente con familia, trabajo, amigos, no amigos, el mundo que nos rodea, con nosotros mismos incluso muchas veces, etc. ¿Sí? Entonces, lo que aquí aprendes tiene que servirte de entrenamiento para, en la vida cotidiana, saber qué hacer, cómo responder, cómo actuar, cómo eludir una situación que te va a perjudicar o que va a empeorar lo que se esté dando en una situación determinada, etcétera, ¿sí? Entonces tenemos que utilizar lo que vamos aprendiendo aquí, en esa ciencia de la meditación, en el uso de las técnicas de yoga, de las herramientas de trabajo que nos da la ciencia del yoga, para que nuestra vida ahí afuera fluya, funcione mejor, esté más en equilibrio, haya menos conflicto, tensión, sufrimiento, etcétera, ¿sí? Bueno, pues cuando vamos haciendo ese viaje que hemos dicho, ¿no? Ese largo viaje hacia adentro de nosotros mismos, utilizando, como digo, inteligentemente, coherentemente, las herramientas de trabajo que nos da la ciencia del yoga, la ciencia de la meditación en este caso, ¿sí? Va ocurriendo algo muy especial. A ver, muy bueno. Ay, gracias. Y me da miedo de torcerme mucho, pero está subiendo. Baila, baila, que baila. Baila, baila, que baila. Entonces, como digo, ocurre una cosa muy especial cuando vas haciendo este viaje utilizando las técnicas de yoga, ¿no? Aparece la tercera parte de la ciencia del yoga. La tercera parte de la ciencia del yoga, hemos dicho ciencia del sendero 1, ciencia de la meditación 2, la tercera parte es la ciencia del servicio. La capacidad de servir, la capacidad de ser útil a la humanidad. Como decía un viejo amigo, todo el mundo sirve aunque sea para dar mal ejemplo. También alguien tiene que estar metiéndote el dedo en el ojo, ¿no? ¿O no es necesario que te metan el dedo en el ojo? A ver cómo es eso. Por más que no nos guste. Sí. 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 Y después darse cuenta de decir, bueno, Claro, como dice una ley universal, todo lo que existe, existe porque es necesario, ¿sí? Aunque no nos guste. Y aunque muchas veces rechazamos muchas de las experiencias que la vida nos pone delante o a nuestro alrededor, etcétera, ¿sí? Eso no quiere decir que no podamos intervenir, que no podamos hacer algo para mejorar la situación, para cambiar, etcétera, sí, pero es necesario que ocurra así. No nos gustan las guerras, pero las guerras están y van a seguir estando ahí, ¿sí? Entre otras cosas porque seguimos estando en guerra con nosotros mismos, ¿qué quieres que haya afuera? La proyección de la guerra es un conflicto que tienes tú contigo mismo casi permanentemente y con el mundo que te rodea. Así que a veces por momentos pues, adquieren una virulencia especial en determinados lugares, en determinados momentos, ¿no? Pero no es más que reflejo de lo que vivimos cada uno de nosotros con nosotros mismos, ¿no? Entonces, servir, aunque todo el mundo sirva, como digo, ¿no? Pues no es fácil servir bien, ¿no? No es fácil. Y incluso en el peor de los casos, como hemos dicho, ¿no? De servir de obstáculo, de servir de poner a prueba a los demás, etcétera, pues alguien también, desgraciadamente, alguien tiene que hacer también ese trabajo, ¿sí? Entre otras cosas porque a la persona a la que se le pone a prueba se le da la oportunidad de que vaya creciendo, de que vaya siendo más fuerte, y esa oportunidad se la da la persona que le pone la zancadilla, o le pone el palo en una rueda, o le pone el obstáculo que sea, ¿sí? Claro, no te hace ninguna gracia, ¿cómo te va a hacer gracia que te fastidio? ¿No? Pero gracias a ese fastidio, tú has crecido, eres más fuerte, sabes más,
¿sí? Como dicen en Cangas, que he vivido muchos años allá en Cangas, ningún mar en calma hizo buenos marinos. ¿Sí? Tampoco es cuestión de que vaya buscando temporales, ¿vale? Ya vendrán. Ya vendrán. Ya vendrán. Hay unos cuantos jamaos, están mal de la cabeza, ¿sí? Que van buscando las borrascas para ir más rápido. ¿Sí? A ver los airos, yo conozco unos cuantos. Sigo a muchos navegantes por las redes sociales y así, y les encanta ir volando por encima del agua y romper el barco si hay que romper y lo que sea. Bueno, en la vida no hace falta que vayas buscando borrascas, ya vendrán. Ya vendrán, ¿sí? La cuestión es, ¿estás preparada? ¿Tienes los recursos necesarios para afrontar esa borrasca? La respuesta es sí, aunque no lo creas. El universo nunca te mandará una prueba que no puedas superar. Aunque no te lo creas. El problema está en que seas capaz de creer en ti, que seas capaz de confiar en ti, en que seas capaz de saber qué es lo que realmente eres capaz de hacer, que la mayor parte de las veces no somos capaces de hacer, y no confiamos en nosotros. La palabra confiar significa con fe, tener fe en uno mismo, ¿sí? ¿Sabes la seguridad que te da eso? ¿Sabes la tranquilidad que estoy aquí, yo, conmigo, a lo que haga falta? ¿Qué me pones hoy? Hay que decirle al día, todos los días, ¿qué me pones hoy para comer? Para comer, que decir, a ver, ¿qué experiencia me pones delante? ¿No? ¿Qué me traes? Aquí estoy yo para lo que haga falta, ¿sí? Con todo lo que hasta ahora he podido aprender, ser, tener, poder, lo que sea, ¿sí? Y bueno, pues ahí vamos viendo lo que vamos pudiendo hacer, ¿no? Ahí vamos viendo. El problema es, para poder servir, tenemos un problema casi siempre, ¿no? Es el problema que aparece en el Evangelio, ¿no? El que sirve a Dios y el que sirve a César. Sí, que casi siempre estamos sirviendo a César, es decir, al ego. Yo, lo mío. ¿Alguien que trabaje en el concello? ¿No? En la administración, en algún sitio en la administración. De lo mío que hay, lo mío cómo va. Sí. Siempre estamos mirando la pelusa en el ombligo. Siempre estamos con nuestro poco yo, que es el ego, ahí dándole vueltas, ¿no? Porque nos tiene abducidos, nos tiene completamente absortos, completamente dominados, ¿no? En la medida en que, como hemos dicho antes, ¿no? Vamos haciendo este camino de conciencia hacia el ser que soy. Utilizo inteligentemente las herramientas de trabajo para que me vayan llevando cada vez más hacia ahí. Que me identifico cada vez más con ese ser que soy, me identificaré cada vez menos con esta personalidad que tengo, con este poco yo, y cada vez ese poco yo será más pequeño. Es decir, no que tengas menos personalidad o una personalidad más endeble. No, cuidado con esto, sino que tu personalidad se irá poniendo al servicio del ser que eres. Si quieres hacer algo en tu vida, vas a tener que hacerlo con tu personalidad. Tu alma no tiene manitas, ni tiene piececitos, ni tiene vocecitas, para decirle al otro lo que tiene que hacer o lo que no. Tienes que hacerlo tú con tu personalidad. Y si quieres que alguien haga algo, se lo vas a tener que decir de manera que le resulte interesante, como los mafiosos. Voy a hacerte una oferta que no vas a poder rechazar. ¿Sí? Sé inteligente, dale interesante que haga lo que tú quieres que haga. Perdona, entonces personalidad sería el aspecto positivo que trabaja por el ser y el ego sería el que no trabaja por el ser, entiendo. El ego lo es todo, la cuestión es cómo lo usas tú. ¿Cómo lo has trabajado? ¿Cómo has trabajado tu personalidad? ¿Y cómo has hecho que se ponga al servicio del ser que eres o no? Si no tienes conciencia de Puedes ser... tener un buen ego al servicio o un ego Sí, que no está al servicio. sí, hay gente que confunde el ser muy espiritual con no tener personalidad. Ser muy... bueno, pues yo no me voy a meter porque... y te hablan así, como susurrando, etc. No, mira, así no vas a llegar a ningún lado, no vas a hacer nunca nada. Nada. Tu vida va a ser un puto fracaso. Por muy espiritual que creas Bueno, que a sea. lo mejor son así de dulces. Ya. Sí, y acabas diabético. Acabas diabético, ¿no? Puede ser dulce, pero tiene que ser de Claro. Dile a Madaba que hable así. Ya. Dile a Madaba que hable así. Me cago en... Y eso que tiene la voz baja ahora porque ya no da más de sí su voz.
Para que tú seas eficaz en la vida tienes que tener una personalidad que funcione, que haga las cosas. Una personalidad poderosa, pero una personalidad al servicio del alma humana, al servicio del ser que eres. Pero para eso tienes que descubrir y poner el ser como referencia en tu vida. Esa realización del ser, ¿sí? Para que la personalidad esté al servicio del ser. Pero el ser sin personalidad no puede hacer nada. No tiene recursos, no es capaz de intervenir en el mundo para nada. Necesita de las personalidades de los hombres y de las mujeres que estamos aquí para poder hacer las cosas que tiene que hacer. Entre otras cosas, poder transmitir esto, poder contagiar esto a los demás, poder atraer a los demás a este trabajo interno de cambio, de transformación y de desarrollo espiritual, y que la humanidad, que buena falta le hace, vaya creciendo en conciencia, se haga más consciente y sea más humana. Sea más humana. El crecimiento de conciencia tiene esta dirección, ser más humano. ¿A qué le llamamos ser más humano? Hablar así como que no quieres. No vaya a ser que se enfade, que le parezca mal, que no sé qué. O al hecho de tenerle en cuenta al otro y tomar las decisiones en función a que esa decisión no repercuta negativamente, dañinamente, ni en ti, ni en el otro, ni en nada. Ese es el desarrollo humano. El desarrollo de conciencia va en la dirección de tenerle en cuenta al otro. Pero para eso, para poder tenerle en cuenta al otro, para poder verle a la otra persona en ti y tomar esa decisión, primero tienes que ver en ti lo que realmente eres. Solo entonces verás en la otra persona eso que realmente es. Y ahí se producirá esa conexión que algunos llaman fraternidad universal, otros le llaman empatía, otros le llaman, yo qué sé, ser uno, etcétera, ¿sí? Pero desde ahí, si no hay esa conciencia de ser, ¿cómo vas a reconocer en el otro? Hombre, si te es muy simpático, si te gusta, ¿sí? Hasta que le dé por cambiar el color del pelo, o de yo qué sé lo que, o del lado de la cama de dormir, o cualquier cosa de esas, y ya empiezas a discutir y ya está, ¿sí? Entonces, en lo único en lo que nos podemos identificar y hermanar es en ese ser que somos, porque la cáscara, cada uno es de la suya, cada uno es su manera de ser, ¿sí? En el ser que somos sí somos iguales, en la forma de ser que tenemos no. Y ese servicio a la humanidad se tiene que establecer cada vez más, desde ese ser que somos, ¿sí? Reconociendo en el otro al mismo ser que soy yo, porque todos los seres son el mismo ser, ¿sí? Uno más consciente, otro menos consciente, pero es el mismo ser. Y desde ahí haciendo lo mejor posible para todos. Ahí. Y claro, a la hora de servir también tenemos muy diferentes recursos según cuánto hayamos aprendido, cuánto hayamos desarrollado de conciencia, cuánto hayamos caminado en este bendito sendero divino, ¿no? Hay un libro de Swami Shivananda que se titula así, La Senda Divina. ¿Sí? La Senda Divina. Un libro antiquísimo, de los años 60 o por ahí, sí. Sí, ya se me caen las hojas del libro. Uno de los primeros libros que conseguí de todas estas cosas, y me flipaba cuando leía esas calles. Esto es lo que quiero, esto es lo que quiero. Senda Divina. Bueno, pues muy distintos servicios, ¿no? Muy distintos servicios. El servicio más importante que podemos hacer por un semejante, es decir, por el prójimo, por cualquiera de nosotros, es poderle facilitar el camino hacia ese mundo interno que hemos descrito hoy, ¿no? La ciencia del sendero, la ciencia de la meditación, conocimiento de sí mismo, el ser que soy, el uso coherente e inteligente de la personalidad al servicio de ese ser que soy, etc. Sí, la enseñanza. La enseñanza trascendente es el servicio más elevado, porque eso libera a la humanidad de la esclavitud de los nacimientos y de las muertes y del proceso kármico y del aprender a hostias, hablando mal y pronto, por sufrimiento, ¿sí? Es liberador. Como decía Devaki, la señora que se sentaba aquí antes que Sanya, ¿sí? Agua de vida. El conocimiento trascendente es agua de vida, te da la vida eterna, porque te hace ver que no eres eso que desaparece, sino que eres eso que va a estar siempre siendo. Por lo tanto, te conviertes en vida universal, en vida por mayúsculas, ¿sí? Ese es el mayor servicio que se puede prestar a alguien, lo mejor que puedes hacer por nadie, ¿sí? Aunque muchas veces no sea eso lo que necesite. Puede que necesite otras cosas, ¿no?
El segundo servicio más importante que se puede hacer por los demás es ayudarles a sentirse bien, tanto física como psicológica como anímicamente, ¿sí? A veces hace falta curar. Hay muchos de los profes que tenemos escuelas, tenemos algún tipo de terapia o algunos recursos con los que podemos aliviar o ayudar a eliminar pues algunos trastornos físicos que es muy habitual que la gente tenga, ¿sí? Y en otros casos, el mero hecho de que alguien se pueda relajar, aunque sea un poquito, ya es muy importante. Esta semana pasada me vino a clase una señora con una moto japonesa, súper revolucionada, ha pasado de vueltas, ¿no? Y al acabar la clase le pregunté, ¿por qué es imposible que me relaje? Es imposible que me relaje. Y digo, bueno, prueba a ver, vamos a ver. ¿Sí? Oye, pues sí, parece que me ha relajado un poco, ¿eh? Me ha relajado un poco. Digo, yo, joder, es el primer día, ¿eh? Al tercer día está durmiendo, joder. Que no es ese el ideal tampoco, pero... Entonces, con solo aliviar o mejorar el estado de ánimo, hacerle a alguien sentirse mejor consigo mismo, hacerle comprender, como hemos dicho antes, cómo funciona su vida y qué puede hacer para que funcione mejor, es muchísimo. Es muchísimo. Y eso está a caballo entre la enseñanza y la ayuda a la salud. Porque el sufrimiento tiene que ver también con la salud, ¿no? Uno cuando sufre no está bien. Es más, sufrimientos que se mantienen durante largo tiempo casi siempre desembocan en enfermedades y trastornos muy graves, a veces incluso trastornos degenerativos que acaban con la vida de una persona, ¿sí? Entonces, ayudar a sentirse bien a una persona es muy importante. Algo que es lo más común de todo en una clase de yoga. Solamente entrar ya te sientes bien, como dice Antonio ahí en Vigo, ¿no? Yo solamente entrar por la puerta ya me siento mejor. Se pasa y siéntate. Entonces, bueno, pues después de sentirse mejor a alguien, hacerle sentirse mejor a alguien, o ayudarle a curarse, lo que sea, ¿no? Las terapias y demás, el tercer grado de servicio más importante que podemos hacer por alguien es la de hacerse valer por sí mismo, ¿sí? Estamos en una sociedad y en un mundo y en unos tiempos en los que abunda la dependencia unos de otros, ¿sí? Antes la gente no tenía suficientes recursos y el trabajo comunitario, el compartir, etcétera, era una mera cuestión de supervivencia. Mera cuestión de supervivencia. O me ayudas tú a mí, yo te ayudo a ti, o ninguno de los dos salimos adelante, ¿sí? Ahora no es tanta necesidad. Uno tiene su independencia, entre comillas, ¿no? Se vale por sí mismo, pero al mismo tiempo nos hemos vuelto ¿qué? Tremendamente egoístas, ¿no? No sabemos ni quién vive en la puerta de al lado, ni quién vive en el piso de arriba o en el de abajo, o si tiene familia la persona con la que trabajo o no trabajo, etc. No conocemos, ¿no? Muy ensimismados, todo el mundo muy interiorizado. Y ahora con las redes sociales y todo esto, muchísimo más todavía. Todavía mucho mayor aislamiento, todavía mucho más lejos personalmente unos de otros, ¿no? Entonces, el hacer que una persona se valga por sí mismo es muy importante, pero el aislamiento es contrario al humanismo, a la humanidad, ¿sí? Una cosa es que necesites al otro o a la otra para poder salir adelante, y otra cosa es que quiero estar aquí porque quiero estar, no porque necesite, sino porque quiero estar, ¿sí? No necesito estar, pero me parece bueno que esté. Y es bueno que estemos juntos. Y es bueno que confraternicemos, que nos intercambiemos, lo que sea que nos intercambiemos, ¿sí? Que estemos en contacto. Eso es algo que en los últimos tiempos se ha ido perdiendo mucho y que es también una manera de servir, ¿sí? Estar con los demás, hacerles valer por sí mismos y al mismo tiempo establecer buenos puentes, buenos lazos, ¿sí? Con los demás. La mayor parte del sufrimiento humano, que hoy hemos hablado mucho de sufrimiento, la mayor parte del sufrimiento humano son las malas relaciones personales que tenemos. No es que tengas más dinero, menos dinero, incluso más salud, menos salud, ¿no? La peor parte la llevamos en lo personal, en lo afectivo, emocional, las relaciones
familiares, que son un campo de minas la mayor parte de las veces, sociales, el trabajo es lo que sea, y así sucesivamente. Establecer buenas relaciones con las personas es dificilísimo hoy en día, y lo es tanto más difícil cuanto más fuerte es el ego de cada uno. Cuanto más fuerte el ego de cada uno, más difícil establecer buenas relaciones. Insisto, no relaciones de dependencia, sino relaciones de voluntad. Quiero estar ahí, ¿sí? No tengo que estar ahí, porque eres mi padre, porque eres mi hermano, porque eres mi hijo. No, quiero estar ahí, ¿sí? Eso es lo que tenemos que ir conquistando también a través de toda esta experiencia de yoga, para que veáis cómo tiene que ver el yoga con la vida cotidiana, con todo lo que es la vida de una persona, ¿sí? Y la última forma de poder ayudar, de poder servir a los demás es compartir, pues, los bienes materiales que tienes, ¿no? Compartir, yo qué sé, un vaso de agua, ¿no? Una comida, yo qué sé, una ropa que en un momento dado, pues mira, toma, que a mí no me hace falta, ¿no? O tengo, pero te la presto a ti, o lo que sea, así, compartir. Sobre todo en esta sociedad en la que vivimos ahora, ¿no? Es increíble la cantidad de cosas que tenemos. Es increíble. ¿Habéis entrado en el trastero últimamente? ¿Cuánto hace que habéis entrado en el trastero? ¿He visto la cantidad de cosas que tienes para nada ahí? ¿Sí? ¿Cuánto acumulamos en la vida? No, yo tengo todo. Sí, tienes todo. ¿Dónde vives? Con una furgoneta ahí para ir recogiendo cosas. Sí, somos muy acumuladores, muy acumulativos, somos muy coleccionistas de todo, ¿sí? Somos coleccionistas de todo. Y acumulamos y acumulamos y acumulamos, ¿no? Y yo pienso que deberíamos acostumbrarnos a vivir más ligeros, ¿no? Más ligeros. Yo recuerdo, cuando andaba mucho en el monte, siempre tenía al pie de la cama 2 mochilas, una muy grande para salir varios días, una semana o más, otra más pequeña para salir un día, un fin de semana, y luego el macuto, que esa era para hacer una mañanera, ¿no? Pim pam, una vuelta de 4 o 5 horas, pim pam, tal. Entonces, claro, siempre las mochilas estaban listas para coger, colgar al hombro y largar. Siempre listo para salir, siempre listo para salir, ¿sí? No me retenía nada detrás, ¿no? Era cuando no tenía familia, ni cuando era joven. Ahora tengo una edad como para decir cuando era joven. ¿Sí? Entonces, me parece que la vida deberíamos de ir estando un poquito más en esa situación de no depender de tantas cosas, de no cargar con tantas cosas que la mayor parte de las veces no nos sirven para nada, de no estar agarrándonos a tantas cosas que la mayor parte de las veces tampoco nos sirven para nada, etc., ¿no? Aquello de viajar ligero, ¿sí? Viajar ligero, viajar liviano, suelto, ¿sí? En realidad, solo te tienes a ti misma siempre, solo te tienes a ti, ¿sí? Lo demás, las cosas vienen y van, incluso las personas, ¿no? Vienen y van, aparecen, desaparecen, puede estar mejor, puede estar peor, puede estar más tiempo, puede estar menos tiempo, ¿no? El otro día decía a Madaba el domingo pasado, ¿no? Joder, la única persona que me ha aguantado 40 y pico años a su lado. 43 años ya a su lado. La única persona. Ni mis padres, ni la suma de todas las parejas que he tenido, nadie me ha aguantado tanto tiempo como él, ¿no? Algo bueno debemos tener tú y yo, le decía a Madaba así, en plan, porque esto si no hay quien aguante tanto tiempo. Entonces, en la vida, el servicio, que no es otra cosa que esa conciencia de ser convertida en obra, porque esa conciencia de ser tiene una característica, ¿no? Cuando esa conciencia va acercándose ahí y va percibiendo lo que realmente somos, uno se inunda de una cualidad muy excepcional. Y esa cualidad excepcional es el amor. Pero el amor con mayúsculas, no el querer, no los afectos. Los afectos los tenemos pues con una persona que me gusta o con una persona que me cae simpática o yo qué sé, ¿no? Lo que sea, y cada uno buscará lo que sea en las relaciones personales, ¿no? Pero el amor es otra cosa diferente, ¿sí? El amor o es universal o no es amor. El amor o es en todas direcciones y hacia todo o no es amor. Lo demás son creencias, afectos, apegos, etc., ¿sí? Entonces, cuando en ese acercamiento a la conciencia de ser,
se va encendiendo en nosotros el amor universal, ¿sí? Ahí, como consecuencia de ese amor universal, surge el servicio desinteresado. Haz el bien y no mires a quién. Pon de tu parte lo mejor que puedas sin estar esperando nada a cambio, sin esperar consecuencia ninguna de eso, porque tú estás ahí para que eso pueda ser hecho. Y lo puedes hacer y lo quieres hacer. Y ya está, sin más, ¿sí? Entonces, eso surge como una consecuencia natural. No es un sacrificio. Lo voy a hacer. No, no, no. Sale con toda naturalidad. Si hay resistencia, eso todavía no está hecho. Y claro, a ver, todo este proceso es un proceso dinámico. No es como el interruptor, o sí o no. Es algo que se va dando, que se va dando, que se va dando, ¿sí? Lo único que tienes que hacer es poner de tu parte, tener bien claro el camino, tener bien claro cómo utilizar inteligentemente todas estas herramientas de trabajo que nos da la ciencia del yoga, tener bien claro hacia dónde te tiene que llevar y qué es lo que tiene que ir ocurriendo en la medida en que vas haciendo todo este proceso, y dejar que se dé. Dejar que se dé, no tienes que hacer nada. A veces, claro, ya soy muy viejo yo en esto, ¿no? Y a veces hay gente que, pues, gente joven, vosotros ya tenéis ya mucha experiencia, ¿no? Hay mucha gente que me ve, ¿no? Y a veces me ve como si fuera una persona especial, un héroe, una cosa así tremenda, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en la mili, estaba en Ferrol en la mili, yo ya era veterano de la mili, ya tenía incluso galones y bueno, cosas de esas, ¿no? Y de pronto un chaval que acababa de llegar al cuartel se me cuadra de pronto todo rígido delante mío, me hace un saludo y digo, pero chaval, ¿qué haces? ¿Estás tonto tú o qué? El tío no sabía ni por dónde salir, ¿no? Pero a veces me parece como que se me ve como voy a ser. No, yo no hubiera podido hacer otra cosa en la vida que lo que he hecho toda esta vida. No hubiera podido hacer otra cosa. Pero no es parte, perdón, del proceso de aprendizaje, estar en ese modo para luego evolucionar. A lo mejor te admiran primero y luego te quieren, ¿no? No sé cómo explicarlo. Pues no sé qué quieres que te diga. A mí me surgió todo esto de una forma muy espontánea y muy natural, ¿no? Tengo conciencia de incluso siendo muy pequeño, tener ciertas trazas o ciertas tendencias hacia la interiorización y hacia una mirada muy especial sobre la realidad, sobre el mundo, ¿no? Incluso recuerdo, levantando esto del suelo, que la gente mayor se me quedaba mirando y digo, joder, pero ¿qué cosas dice este, no? O sea, como cosas raras, ¿no? Que no era muy normal las cosas que decía. Yo no me acuerdo qué cosas decía, ¿no? Pero sí me recuerdo la cara de extrañeza que tenía la gente mayor, que me miraban de arriba para abajo, ¿no? Y decía, ¿qué cosas dice este, no? Pero como que me fue muy natural el hecho de irme acercando a lo oculto, a lo no evidente, a lo esotérico, a lo espiritual, a lo trascendente. Como, pues claro, ¿cómo no iba a ser así? ¿Sí? Como diciendo, el resto de cosas que me estáis contando no tiene sentido ninguno. O sea, ¿cómo no iba a ser así todo esto, no? Es que me parece la cosa más natural del mundo. Y el proceso de vida, entregado totalmente, ya digo, desde hace casi 40 años a la enseñanza de todas estas cosas, no hubiera podido hacer otra cosa. No hubiera podido hacer otra cosa. Es más, a cualquier sitio que voy, en cualquier ámbito, en cualquier ámbito, acabo hablando de estas cosas con la gente. No estoy dando clases de yoga en el supermercado, pero probablemente hable con la cajera de las emociones y de los pensamientos y de observar y de mantener la calma, etc. ¿Sí? Estoy dando clases de yoga con la cajera, sí, o con lo que sea, ¿entendés? Pero de la forma más espontánea y más natural posible, ¿no? No es que tenga que hacer un super esfuerzo ni que sea yo no sé qué para que mi vida haya sido esto, ¿no? Simplemente ha venido todo rodado, ha venido todo con la mayor naturalidad posible. No he hecho nada especial, no me siento ser nada especial por eso, sino no hubiera podido hacer otra cosa en mi vida. Y hay cosas que me gustan, pero no, esto es lo que tengo que hacer en mi vida y aquí es donde me siento que estoy en mí, en mi ser, ¿no? en lo que realmente tiene que ser mi vida. Así que, como diría yo, de puta madre. Vamos a hacer ronda de preguntas. Sí. Ronda de preguntas, que si no se va a hacer la comida. Se parece bien, se parece bien. ¿No hay preguntas?
Mira en la puerta el asistente que está esperando. Está ahí. O no habéis entendido nada, o lo he dejado todo tan claro que no hay nada que preguntar. No, yo sé que todas estas cosas después le estáis dando la vara a Sanja en clase. Oye, cuando dijo esto, ¿cómo es tal cosa? Etcétera. Pero bueno, es lo que pasa siempre. Está ahí, Ana. Dime, Ana. Yo es que pregunto demasiado. No hay demasiados. Ahora me estabas hablando de un aspecto de ti que estaba más, entiendo, que es una conexión más fácil con la esencia, ¿no? Cuando te hablas de niño y esto. Pero hablo de los demás que a lo mejor podemos verlo inconscientemente. A veces reconoces en personas que tienen ese acceso, ¿no? Y por eso hablaba de que a veces desde ese inicio, ¿no? Que a lo mejor primero sientes admiración antes que entendimiento. A eso me referí. Sí. Intuitivamente, ¿no? Sí, sí. Muchas veces, o inconscientemente, ¿no? Sí. Y que entendía que te sorprendía, pero que bueno, que a veces es el camino que hay, ¿no? Sí, sí. Sí, no me... A mí no Desde hay la otra- otra parte, desde el otro lado, desde Sí. que no, a lo mejor Sí, sí. achispó muy poco, ¿no? Del ser. Entiendo que para mucha gente cuando se encuentra con esto, ¿no? Es como una especie, incluso puede ser al principio de tabla de salvación, ¿no? Esta última temporada, por ejemplo, empezó a clase conmigo una señora que nunca había hecho nada de esto, tenía ni idea de estas cosas, ni lejanamente, ¿no? A las pocas semanas me decía, pero ¿dónde he estado yo toda mi vida sin esto, ¿no? ¿Cómo he podido vivir sin esto toda mi vida hasta ahora, ¿no? Ahora es que, si por lo que sea no voy a clase de yoga, si no estoy escuchando estas cosas y haciendo todo esto, es como si no hubiera vivido el día. Es decir, necesito ir a yoga, ¿no? Entonces, también de esa necesidad de hacer estas cosas cuando te encuentras, ¿no? A ti misma en esto, tiene que pasar a un estado de naturalidad en la que todo va rodando, conviertes todo lo que haces en una experiencia de yoga. No haces yoga solamente la hora y pico que estás aquí en clase o estás 2 horas en una charla o lo que sea, no. Todo lo que haces, lo haces con conciencia y por lo tanto todo es yoga, ¿sí? En eso consiste precisamente el Tantra. El Tantra consiste en convertir todo lo que haces en tu vida, comer, dormir, salir a pasear, trabajar, coger un coche, irte a la playa, tomarte un café, todo una experiencia de yoga, porque lo haces con conciencia, con conciencia, con conciencia, con conciencia. Y todo te sirve para estar más en contacto con el ser que eres y responder desde ahí a lo que sea que se esté dando en tu vida, a tu alrededor. Todo, absolutamente todo. Sí, no hay diferencia para mí entre clase y no clase. Hombre, sí, me cambio de ropa y me pongo una ropa diferente para lavar los platos que así, ¿no? Por ejemplo, pero lavar los platos, una experiencia mística. Claro que me gusta mucho lavar los platos, ¿qué voy a decir? Sí. Cuando tú hablas de conectar con ese ser que eres, entiendo que estás hablando con ese ser espiritual que somos, sí, ¿no? Sí. Y muchas veces cuesta llegar a conectar con él, porque no tenemos esa conciencia despierta de que todos somos un ser espiritual y que en cada uno de nosotros existe ese ser. Y no sabemos cómo llegar ahí, a esa parte de conectar con ese ser. O sea, no hay como... Creo que lo que estás explicando, yo lo entiendo perfectamente, que tenemos que trabajar el cuerpo, que tenemos que trabajar las emociones, que tenemos que trabajar la mente y luego llegar a despertar ese ser. Pero ¿cómo podemos unir todo para llegar a conectar? O sea, puede ser a lo largo del tiempo o puede haber alguna técnica como que llega el momento que ya estamos ahí, ¿no? Intentando despertar ese ser. Para mucha gente eso de principio ni siquiera existe. Cuerpo-mente para de contar. Sí, hay revistas incluso, ¿no? Con esta cuerpo-mente, saber vivir, no sé qué. Hay que entrar en dietas, hay que entrar en ejercicios, poca cosa más, ¿no? Pero llega un momento en el que surge internamente una inquietud que no te deja en paz. Es como el perro que te ha mordido y no te suelta, ¿sí? Entonces, claro, empieza la búsqueda.
empieza la búsqueda, pero no sabes dónde, no sabes cómo, no sabes quién te puede ayudar en este sentido. Bueno, pues prueba con una cosa, prueba con la otra, prueba con no sé qué, prueba con no sé cuánto, etcétera, ¿sí? A mí me surgió toda esta inquietud muy temprano y ya tenía bien claro desde el principio que tenía que hacerme con algo ahí, pero no sabía ni cómo ni por dónde. Fue una bendición que el navegante aquel hablara de las cosas del yoga para que me acercara al yoga y viera allí verdaderamente un filón de digo, ¡buah! Tengo que ir por aquí, tengo que ir por aquí. Y cuando más adelante me encontré con Madhava, tuve clarísimo, el primer día que me encontré con él, digo, el resto de mi vida voy a estar contigo, voy a estar aquí, porque esto es lo que quería. ¿Sí? Tuviste a un maestro que te guió. Sí, sí, está ahí, ¿no? Y además toda la vida, ¿no? Desde aquel momento. Entonces, para mucha gente, que eso del ser o del espíritu se hace como extraterrestre todavía, ¿sí? Llega un momento en el que hay un despertar, hay como un chispazo que te hace iniciar la búsqueda. Y una vez que se ha iniciado eso, puede haber procesos más largos, más lentos, de la manera que sea. Puede haber altibajos, puede haber alejamiento del proceso y acercamiento a veces muy efusivo, etc. Pero nunca vas a dejar de hacerlo, porque sabes que eso es lo que tienes que hacer. Internamente sabes que eso es lo que tienes que hacer. Luego ya llegará el momento, ya el proceso kármico, las circunstancias que te acompañen en la vida, las situaciones que se den, etc., ya te irán poniendo en el lugar, en el momento y con la persona adecuada para que eso pueda darse, ¿sí? Puedo decir que tuve una suerte grandísima de encontrarme con Madhava muy pronto, apenas tenía 25 años yo cuando me encontré, no tenía todavía 25 años, y en estos últimos 43 años pues estoy con él, ¿sí? Y encantado de la vida, y siempre he tenido la curiosidad y el interés de escuchar a otros maestros y de ver qué es lo que proponían o qué explicaban, y al final decía, hombre, si esto ya me lo sé porque ya me lo dice Madhava, si esto ya lo vi porque explicó Madhava, si esto ya me lo sé, ya lo voy integrando, ya lo voy viendo, ¿no? Entonces, no hay nada que me haya encontrado en ningún sitio que no me haya explicado ya Madhava con toda la trayectoria que llevamos aprendiendo con él todo este tiempo, ¿no? Entonces es seguir profundizando, es como un filón de oro, ¿no? Que sigues dando ahí, y vas sacando todo el tesoro que está ahí, ¿no? Que te sirve para ir creciendo existencialmente tu vida, ¿no? Para ir creciendo y para que seas una bendición por allá por donde vayas, porque le sonríes al que te ha puesto el café, le tratas amablemente, que seguramente hay gente que ni siquiera le mira, ¿sí? Pues le has hecho sentirse bien a alguien, ya estás sirviendo a la humanidad. No solo tomar un café y ser amable con el camarero, ¿sí? O en el autobús, o en el trabajo, o en la acera, no dejas pasar a alguien por la puerta, o lo que sea, ¿no? A veces la gente se te queda, extrañado, me estás dejando pasar. Como que cada uno va a lo suyo. Sé amable, ¿no? Sé condescendiente, sé empático, sé cercano, ¿no? Abre ese canal de humanismo, de conexión con los demás, ¿no? Y eso es hablaste antes de, disculpa que te interrumpa, que dijiste, aprendes a servir sin tener expectativa de recibir nada a cambio. Sí. Yo aprendo eso, o sea, yo lo he aprendido como karma yoga. Toda acción que tú hagas sin recibir, o sea, sin tener la expectativa de recibir nada a cambio, simplemente hacerla desde el amor, como lo explicas tú. Como acto de amor, sí, eso es el karma yoga. La acción desinteresada, ¿no? Con renuncia al fruto de la acción. Que viene una consecuencia de aquello, bien. Que no viene, también bien. Que lo que viene es bueno, estupendo. Que lo que viene no es bueno, pues yo ya he hecho lo que tenía que hacer, ¿sí? Entonces, ahí es donde se da ese amor con mayúsculas. Eso es dulce, perdona, que me dijiste que lo que haces. Eso es, creo que dijiste ahora, es un poco dulce. Se está volviendo dulce, ¿eh? No me parece. Un poquito. Lo dulce de estas experiencias lo identifico con lo empalagoso que se vuelve a veces la gente queriéndote ayudar, queriéndote servir, que muchas veces se trata más de la carencia que tiene la propia persona y tiene la necesidad de servir, que más el hecho de que estoy aquí para que esto pueda ser hecho, lo hago y no tiene nada que ver conmigo, ¿sí? Es que ahí es donde está lo que él dice, que es servir sin esperar recibir nada, claro, es simplemente hacerlo y ya. Bueno, pero a veces lo haces inconscientemente, quiero decir, pues
está deseando conscientemente un retorno Sí. o inconscientemente. Pero eso ya no es un karma, ya no es karma yoga. Claro. No sé Cuando lo que le- es, pero pasa. Sí, sí, claro. Y es Esto- lo que él dice, todo está bien. Esto es muy fácil que veamos en determinadas situaciones. Fijaros, en situación de catástrofes, grandes accidentes, múltiples, etcétera, ¿no? Cómo la gente incluso arriesga su vida para salvar a alguien, para echar una mano, para sacarle a alguien de un coche en llamas, de no sé qué. O sea, no se lo piensa, va automáticamente. ¿Qué es que se le ha ocurrido en ese momento arriesgar incluso su propia vida para ayudar a alguien? No, eso ya lo tienes ahí. Lo que pasa es que casi todo el tiempo el ego y el interés personal lo están tapando. Y en ese momento tan especial eso desaparece y haces lo que sea para echar una mano a alguien, para salvar a alguien, para ayudar a alguien. O ¿sí? todo lo contrario, aparte. Sí, que eres Sí, bueno, pues a veces lo mejor es... No, pero es que es buenísimo cuando lo ves y dices... Claro, a veces lo que hay que hacer es qué apartar bien. a la gente del medio para ayudar. ¿Sí? Hay que ver en cada situación qué es lo más adecuado, qué es lo más conveniente. ¿Sí? Entonces, todo eso está ahí. Todo está en todos todo el tiempo. Tanto lo mejor como lo peor está dentro de nosotros todo el tiempo. La cuestión es, ¿tú qué vas a alimentar? ¿Tú a qué le vas a dar fuerza? ¿Tú con qué has decidido vivir? No decides tú, alguien decidirá por ti. Tu vecino que te está calentando la oreja, la tele que te está calentando la cabeza, él decidirá por ti. Si en lugar de eso decides tú dices, no, yo quiero ir por aquí y eso es lo que voy a hacer. ¿Sí? Esa es la cuestión. Y eso se hace entrenando. Se va a hacer la comida. Sí. Bueno, alguna cosita más que nos iremos a comer, si no. ¿Sí? ¿Está todo bien? Bueno, gracias por permitirme venir aquí, expresar todo esto, compartir con todos los que habéis venido. Siempre es un placer hablar estas cosas a almas abiertas a todo esto y un privilegio poder hacerlo en estas condiciones de receptibilidad y de buena animosidad. Así que muchas gracias de verdad por todo. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Pues nada. Son a voceira de todas e todos, así que moitas gracias. Pues genial, genial. Bueno, ¿tenemos que caminar mucho para ir a la comida? No, ahora falamos.